Hola a todos y todas. Vamos a ver el siguiente ejercicio de tipo de oxidación-reducción. Veamos, dice, el agua oxigenada puede comportarse como oxidante y como reductor. Cuando actúa como reductor, su potencial vale este que nos dan aquí, y cuando lo hace como oxidante, este otro. Bien, nos dice escribir la semirreacción de oxidación y reducción del agua oxigenada. Vamos a resolver primero esta pregunta y después veremos las siguientes. Bien, como oxidante me han dicho que es este potencial. Al darme este potencial también me dicen las especies que hay al principio y al final de reducción. Si actúa como oxidante, él se reduce y pasa de, esta es la dirección de reducción, o sea, de agua oxigenada a agua. ¿Vale? Entonces lo ponemos. Ahora, ¿qué más cosas van aquí? Si uno va a una tabla de potenciales estándar, nos dan las semirreacciones y directamente las podríamos coger, pero si no, lo podemos ajustar con el sistema de siempre. Igual, primero los ajustan los átomos que no son ni hidrógeno ni oxígeno, en este caso no hay ninguno. Después se ajusta el oxígeno añadiendo aguas donde haga falta. Aquí dos oxígenos, pues añadiremos otra agua más, dos aguas. Después se ajustan los hidrógenos añadiendo protones. 4 hidrógenos, 2, pues añadiremos 2 protones. Y por último, la carga. Aquí es neutra y aquí hay dos cargas positivas. Por tanto, hay que añadir 2 electrones para que quede ajustada la carga. Ya tenemos la semirreacción de reducción del agua oxigenada. Ahora, cuando actúa como reductor, que significa que se oxida. Nos habían dicho que este era el potencial y sabemos, por tanto, cuál es la especie inicial y final en el proceso de reducción. De aquí a aquí se reduce. Luego nosotros vamos a, como hemos dicho que se oxida del agua oxigenada, pasará de aquí a aquí. Entonces vamos a ponerlo y vamos a añadir lo que haga falta. Oxígeno 6 suficientes, faltan los protones, 2 H más y ahora la carga con 2 electrones. Luego estas ya tenemos escritas las semirreacciones de oxidación y reducción del agua. Bien, veamos a continuación, nos preguntan si se dismutará el agua. ¿Qué significa se dismutará? Significa que la misma agua oxigenada al mismo tiempo se va a oxidar y se va a reducir. Habrán algunas moléculas de agua oxigenada que actuarán como oxidante y otras moléculas de agua que actuarán como reductor. Bueno, de hecho ya lo tenemos casi planteado porque ya hemos planteado aquí la reacción de reducción y aquí la de oxidación. Esta molécula de agua oxigenada recoge 2 electrones que ha soltado esta otra molécula de agua oxigenada. Entonces la misma agua oxigenada aquí se va a reducir y aquí se va a oxidar. Bueno, veamos la reacción, bueno, para que tengáis un poco más claro este proceso de dismutación, vamos a ver los números de oxidación para que se vea bien. En este caso el hidrógeno siempre es más 1, pero el oxígeno, fijaros, más 1 por 2 son 2. En cambio, entonces, cada átomo de oxígeno, el número de oxidación es menos 1. Esto es típico de los peróxidos, como es el agua oxigenada. Es el único caso donde los peróxidos, donde el oxígeno actúa con un número de oxidación de menos 1. Bueno, aquí es más 1 porque está claro, y en el agua pues es lo normal, menos 2 y más 1. Pero fijaros que aquí el oxígeno pasa de menos 1 a menos 2. Luego significa que ahí está la reducción. Vamos a ver qué pasa en esta de aquí. Más 1, menos 1 como hemos visto, 0 porque el oxígeno es como elemento puro, ahí sí que va a 0, aquí es más 1. Fijaros, en este caso el oxígeno pasa de menos 1 a 0. Bueno, vamos a ver la reacción global para ver si se puede producir esto. Ya podemos ver que se va a producir porque tenemos aquí una reacción que tiene un potencial alto y un potencial bajo. Esta corresponderá a la reducción tal como la tenemos expresada y esta a la oxidación. Pero vamos a ver la reacción global. Sumemos, los electrones se nos van porque son 2 y 2 en cada lado y sumamos cada una de las cosas y tenemos que 2 moléculas de agua oxigenada reaccionan para formar O2 y H2O. El potencial de la pila sería el potencial de el que se reduce menos el que se oxida, o sea, 1,77 menos 0,68. El resultado da 1,09, que es positivo, significa que esta reacción se da. Hay que recordar que estamos trabajando siempre
con los reactivos de los productos en su estado estándar. Y eso tiene sentido en ese caso. Gases a la presión de una atmósfera y disoluciones de 1 molar, en fin, en un estado estándar. Bien, simplemente para que sabemos que el proceso es espontáneo y por tanto se dismutará. De nuevo vamos a poner aquí los números de oxidación para que veamos claramente. El oxígeno pasa de -1 por un lado a 0 y por otro lado de -1 a -2. En este caso se ha oxidado y en este caso se ha reducido. Hay que recordar que cuando guardamos nosotros agua oxigenada en casa, en la botella de agua oxigenada, con el tiempo el agua oxigenada se va desapareciendo. ¿Por qué desaparece? Porque se produce esta dismutación. Se produce oxígeno y agua. De hecho, cuantas más veces abrimos el tapón del agua oxigenada, dejamos escapar el oxígeno que hay, que es gas, y el equilibrio se vuelve a desplazar a la derecha. O sea, cuanto más veces abramos la botella, antes acabará. Evidentemente, si dejamos el tapón abierto de la botella de agua oxigenada, al poco tiempo ya no queda nada de agua oxigenada. Y de todas formas, aunque lo tengamos tapado y lo tenemos hace muchos años, pues seguro que no hay nada de agua oxigenada. Bueno, veamos la última pregunta de esta apartado, de esta pregunta. Nos dice, se mezcla con hierro 2, ¿cuál es la reacción más probable? ¿La oxidación a hierro 3 o la reducción a hierro? Bueno, todas estas preguntas en óxido-reducción, la manera de preguntar es confuso. Hay que hacerse siempre un esquemita para tenerlo claro. Nos dicen que si mezclamos agua oxigenada y hierro 2, ¿qué pasa? ¿Pasa a hierro o pasa a hierro 3 más? Para este tipo de cuestión, como siempre, lo que hay que hacer es coger todos los potenciales estándar que tenemos aquí 4, y ordenarlos de mayor a menor. Entonces pondremos el de agua oxigenada, la reducción de agua oxigenada, la transformación de hierro 3 a hierro 2, la reducción del oxígeno a agua oxigenada y la reducción del hierro 2 más a hierro. Estos son los 4 que... Marquemos las cosas que tenemos aquí en la disolución. Entonces nosotros tenemos agua oxigenada, y tenemos hierro 2 y hierro 2. Bien, a la vista de esto podemos empezar a pensar qué pasa. Siempre hay uno que se reduce y otro que se oxida. Y el que se reduce es el que tiene mayor potencial. Luego, por tanto, aquí, por ejemplo, el agua oxigenada se podría reducir y el hierro 2 oxidarse a hierro 3. Por eso, porque este es el proceso de oxidación es en esta dirección, en esta nomenclatura. Por tanto, ya hemos encontrado una cosa que va a suceder, que el agua oxigenada reaccione con el hierro 2 como agente oxidante, y así pasará a hierro 3. Hay otras posibilidades, no hay otras posibilidades, pero vamos a ver diferentes combinaciones. Aquí tenemos agua oxigenada y hierro 2 más. ¿Esto podría suceder algo con esto que tenemos aquí? No, porque aquí el agua oxigenada tendría que oxidarse para ir a O2 y el hierro 2 más también oxidarse para pasar a hierro 3. Y no pueden todos oxidarse, uno se tiene que reducir, otro que se tiene que oxidar. Por ejemplo, este par de aquí, ¿se podría dar? Vamos a ver. Aquí el agua oxigenada se oxidaría y el hierro 2 que va ahí se reduciría. Aparentemente podría suceder, pero resulta que el potencial del que se reduce tiene que ser el más alto. No, aquí el más alto, según esto, es el que se oxida. Luego tampoco esta combinación puede funcionar. O sea que si me dais varias combinaciones ya no pueden haber más opciones. De todas formas, vamos a volver sobre esta de aquí y vamos a ver la reacción global. Pongamos la reacción de reducción del agua oxigenada con su potencial estándar. Después pongamos la reacción de oxidación. Fijaros que le he dado la vuelta, porque lo que digo yo es que se va a oxidar el hierro 2 a hierro 3. Lo ponemos así. Y su potencial de reducción, fijaros que no cambio el signo. Aquí no se cambia el signo, porque lo que ponemos aquí siempre es el potencial de reducción, aunque la reacción sea la de oxidación. Bien, multiplicamos por 2 porque aquí hay 2 electrones y aquí solo había uno, para que sea el mismo el número de electrones que se dan, que se toman. Se suma la reacción, esta sería la reacción global del proceso, la reacción de oxidación, de reacción del agua oxigenada con el hierro, y el potencial será el potencial del que se reduce, 1,77, menos el potencial del que se oxida, 0,77. El potencial sale positivo, lo que me está diciendo, con esto yo, digamos, confirmo lo que había reflexionado aquí.
porque aquí ya había dicho que iba a suceder, porque esto era 1,77 y 0,77 tendría que suceder, pero al ponerlo aquí, pues bueno, lo confirmo viendo que el potencial es positivo y la reacción, por tanto, es espontánea. Y con esto ya hemos acabado.